El año pasado, el fútbol portugués vivió una de esas historias que parecen imposibles. El Torreense, un equipo de segunda división de la ciudad de Torres Vedras, protagonizó su propio David contra Goliat y acabó conquistando la Taça de Portugal. Un título que, además de hacer historia, le abrió las puertas de Europa League y de la Supercopa de Portugal, que jugará frente al Oporto. Pero, ¿cómo se prepara un equipo de segunda para competir en Europa? Vamos a descubrirlo. Adelante. El 24 de mayo de 2026, el Torreense hizo historia. Por primera vez levantó la Taça de Portugal tras derrotar por 2-1 en la prórroga al todopoderoso Sporting de Portugal. Un equipo de segunda división acaba de tumbar a uno de los gigantes del fútbol portugués. Eso sí, el camino hasta el título también tuvo su parte de contexto. Durante el torneo solo se cruzó con dos equipos de la primera división, el Casa Pia y el Sporting. En semifinales dejó atrás al sorprendente Fafe, de la tercera división, que estaba siendo hasta ese momento el equipo sorpresa de la competición. Aún así, derrotar al Sporting en una final está al alcance de muy pocos equipos. De hecho, esta hazaña fue comparable o es comparable a la del Club Deportivo Aves en 2018, club del cual ya ha desaparecido hace un par de años. Pero la Copa no era el único objetivo que tenía el Torreense. Mientras soñaba con hacer historia, también peleaba por ascender a la Primera Liga. Y de hecho terminó tercero en la temporada regular, un resultado que le dio acceso al playoff de ascenso precisamente frente al Casa Pia, rival al que se había enfrentado también y derrotado en la Copa. Sin embargo, esta vez la historia fue muy diferente. El Torreense empató 0-0 en la ida y cayó por 2-0 en la vuelta, quedándose a las puertas de la máxima categoría. Aún así, el golpe fue mucho más llevadero gracias al título copero. La clasificación para la Europa League suponía un impulso enorme, tanto a nivel deportivo, pero como sobre todo a nivel económico, además de convertir al club en un destino mucho más atractivo para atraer nuevos jugadores. Y claro, con la Europa League en el horizonte, llegaba la gran pregunta: ¿cómo ha aprovechado el Torreense este mercado de fichajes? Pues la respuesta ha sido muy contundente. El Torreense ha incorporado nada más y menos que a 12 jugadores, todos ellos a coste cero y algunos de ellos con experiencia internacional. Sobre todo mucho jugador joven y con proyección. Lo más llamativo no es eso, lo más llamativo digamos es que el club apenas ha perdido piezas importantes. Más allá de la marcha de Guilherme Liberato al Moreirense tras finalizar su cesión, ha conseguido mantener el bloque que conquistó la Taça de Portugal. Ahora sí, vamos a repasar cómo ha ido reforzando cada línea del equipo. Empezando por la portería, el Torreense incorpora al brasileño Adriel Ramos, procedente de Gremio. Con su llegada aumenta la competencia bajo palos, donde tendrá que disputarle el puesto a Lucas Paes, uno de los grandes héroes de la conquista de la Taça de Portugal. En defensa también destaca la llegada de Jonathan Mutombo. Llega desde Gil Vicente, aunque se formó en la cantera del PSG. Un perfil con bastante experiencia en la élite portuguesa que buscará reforzar una de las líneas más importantes del equipo. Para el lateral izquierdo también llega un viejo conocido del fútbol español, Juan Arcedo. Será el recambio del titular Javi Vázquez. Y al igual que él, pasó por la cantera del Sevilla para acumular experiencia en segunda división, con equipos también como el Albacete o el Córdoba. Otro de los refuerzos con pasado en el fútbol español es Hugo Pérez. Formado en las canteras del Villarreal y el Alavés, la pasada temporada jugó cedido en el Nastic y ahora buscará dar un paso adelante en Portugal. Pero donde el Torreense más se ha movido ha sido en la medular. En el centro del campo aterriza Sebreno, medio centro defensivo procedente del Vitória de Brasil. Perfil pensado sobre todo para dar equilibrio y solidez al equipo. Junto a él también llega Carlos Reina. El mediapunta español aterriza desde el Betis Deportivo con la intención de aportar creatividad en los últimos metros. Probablemente uno de los fichajes más llamativos
sea Nuva Yata, formado en las canteras del Red Bull Leipzig y el Stuttgart, que de hecho llegó a ser internacional sub-18 y sub-19 con Alemania. Sin embargo, la falta de continuidad en las últimas temporadas convierte esta etapa en una gran oportunidad para relanzar su carrera. El último refuerzo para la medular es Joel Romero. Con solo 19 años ya suma una treintena de partidos con el América de Cali, por lo que llega a Portugal como uno de esos jóvenes con gran margen de mejora y para convertirse en los jugadores revelación de la temporada, el colombiano. Donde también encontramos bastantes incorporaciones es en la parte de la delantera, con hasta 4 caras nuevas. Una de ellas es Bob Omoretbe, el delantero italiano que se formó en la cantera del Milan, llega tras jugar cedido la pasada temporada en el Novi Pazar serbio. También llega el cubano Jorge Frutos, que pasó por la cantera de la Real Sociedad y llega procedente del Gil Vicente. A ellos se le suma Brian Mello, un delantero gambiano de apenas 30 años, formado en la cantera Olympique de Lyon, donde ha estado compitiendo con el equipo filial. Y para cerrar el ataque, un hombre que ya conoce perfectamente lo que es el fútbol portugués, el israelí Karen Zoabe, de tan solo 20 años, que llega tras disputar 2 temporadas con el Rio Ave, por lo que ya tiene esa ventaja de conocer la competición y el país desde el primer día. En definitiva, el torreense ha apostado por un mercado marcado por la juventud y el potencial. La gran mayoría de los refuerzos llegan con un gran margen de crecimiento, una apuesta que encaja un poco con la filosofía del club. Es cierto que para competir en Europa League va a suponer un desafío enorme para una plantilla con tan poca experiencia, sobre todo en este tipo de escenarios. Sin embargo, da la sensación que el objetivo primero y prioritario va a ser intentar conseguir el ascenso a la Primera Liga y también disfrutar de esos partidos de Europa League.